Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos alumnos? Este video va a ser para dar las características o las características finales del tema que vimos sobre la división cultural de América, donde la división cultural de América es América Latina y América Anglosajona, ¿sí? Recuerden que vimos la división, primero vimos la división física o geográfica del continente americano, donde América se divide en tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Y luego vimos la división cultural, donde el continente americano se divide en América anglosajona y América Latina, ¿sí? Según sus características de proceso de colonización, de idioma, de calidad de vida de la población, ¿sí? Por eso tenemos esta división. Cuando hablamos de cultural, recuerden que hablamos ya de la población propiamente dicha, ¿sí? De su historia, de sus tradiciones, de su idioma, todo lo que caracteriza al conjunto de la población, ¿sí? Bien, vamos a ver estas últimas características culturales. Voy a compartir pantalla, espérenme un segundo. Bien, vamos a ver entonces las características de América Latina y América Anglosajona, ¿sí? Según la división cultural del continente. Siguiendo, y vamos a dar las características de cada uno siguiendo estos aspectos a tener en cuenta. Países miembros, ¿sí?, de ambas Américas, los idiomas principales que habla su población, el proceso de colonización que ha tenido cada uno de los sectores, la calidad de vida de su población, cómo vive su población, la actividad económica que realiza en general, y la religión que profesa su población. ¿Sí? Ahora vamos a ver un mapa de la división cultural. Entonces, América anglosajona está representado por este color rojo, donde corresponderían dos países principales, Estados Unidos, perdón, y Canadá, ¿sí? Groenlandia es un caso especial, ¿por qué? Porque Groenlandia no es un país, solamente es un territorio incorporado a Dinamarca. Algunos autores lo ponen como América anglosajona, y otros no. Y luego tenemos América Latina, que acá están representados en verde, que es desde México, pasando por América Central y Caribe, hasta el sur de América del Sur. Si todo sería América del Sur, lo que correspondería a América Latina. Vamos a ver entonces las características de América anglosajona, como ya lo habíamos dicho, países miembros, idiomas principales, colonización, calidad de vida de la población, actividad económica que realiza y la religión. Para comenzar vamos a ver los países miembros. América anglosajona está integrada por Canadá, Groenlandia y los Estados Unidos. El resto de América, ¿sí?, sería América Latina. Entonces podemos hablar que solamente dos países, ¿sí?, integran América anglosajona: Estados Unidos y Canadá, porque el resto sería ya Groenlandia, perdón, es un territorio incorporado a Dinamarca. Entonces solamente dos países independientes, Estados Unidos y Canadá, ¿sí?, como países miembros de América anglosajona. Y luego tenemos, en cuanto a los idiomas oficiales principales, tenemos su idioma es el inglés, ¿sí?, debido a su pasado como colonias británicas, o incluso algunos países son territorios de ultramar dependientes del Reino Unido todavía, ¿sí? Es una lengua de gran presencia, el inglés, ¿sí?, es una gran presencia en zonas de Estados Unidos, mientras que Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés, también por una colonia francesa, ¿sí? Han llegado los franceses ahí, luego le han cedido a la colonia británica. Entonces, Canadá por eso tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Entonces, el idioma o los idiomas principales y oficiales de América anglosajona son dos, el inglés y el francés. Luego vamos a ver el proceso de colonización que ha tenido América anglosajona, que es muy diferente al proceso de colonización de América Latina, ¿sí? Recuerdan que han sido colonias británicas, los países que han venido a conquistar y a colonizar
América anglosajona fue Gran Bretaña, ¿sí? Por eso hablan inglés, y Francia, ¿sí? Por eso gran parte de Canadá habla francés, por la relación de estos dos países, ¿sí? De estos dos territorios coloniales, que es colonizadores, en realidad Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Luego, ¿cómo fue el proceso de colonización? Recuerden que cuando vinieron estos países, principalmente Gran Bretaña, ¿sí? Cuando han venido los colonizadores, vinieron familias a conquistar el territorio, porque la idea de colonización era expandir su territorio, ¿sí? Expandirse para obtener recursos, para obtener tierras, ¿sí? Para crecer en población. Entonces, la idea era colonizar territorios, ¿sí? Y cuando han llegado los británicos al continente, se encontraron con pueblos originarios, ¿sí? Había población indígena viviendo en el territorio, lo que ha causado muchos enfrentamientos hasta su exterminio, ¿sí? de esta población. ¿Por qué? Porque cuando han avanzado en el territorio, los pueblos originarios estos cada vez iban retrocediendo porque ya no quedaba espacio, y además recuerden que los británicos venían con armas, ¿sí? Con armas de fuego, y los aborígenes tenían lanzas y otro tipo de armas, ¿sí? Entonces los británicos les ganaban, digamos, en cuanto a armamentos. Entonces no tenían más solución que retroceder en el espacio y en su territorio hasta extinguirse, hasta desaparecer, ¿sí? Y así han avanzado los, los ingleses y los británicos avanzando en carretas, ¿sí? Y con sus familias y con los sacerdotes que venían, ¿sí? Con los pastores de su religión. Y ya vamos a ver cuál. Entonces, cuando han venido los británicos, se asentaron sobre la costa atlántica de los Estados Unidos, ¿sí? Sobre la costa este, y si ahí fueron y formaron 13 colonias, lo que se conoce como 13 colonias, ¿sí? Entre ellos Connecticut, Nueva York, ¿sí? Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, ¿sí? Luego estas colonias se convirtieron en ciudades o en estados, ¿sí? Importantes para Estados Unidos. Desde ahí, desde el este, se fueron expandiendo en el territorio hacia el oeste, cuando se encontraban con pueblos originarios de acá. Al avanzar los ingleses o los británicos, los pueblos originarios no tenían otra solución que retroceder en el territorio, en el espacio, ¿sí? Hasta de casi desaparecer, porque recuerden que acá hay unas cordilleras, ¿sí? Las rocallosas, o las rocosas, rocallosas. Entonces cuando llegaban ahí se enfrentaban, han tenido muchas batallas, y lo que se reconoce después como su exterminio de estos pueblos originarios, y han quedado solamente los británicos, ¿sí? Entonces, y han ocupado todo el territorio, han colonizado todo el territorio ya. Estas colonias, también diferencias de América Latina, no se mezclaron con los indígenas. Recuerden que les contaba que tenían muchas batallas y enfrentamientos por territorios, y la idea era colonizar y expandirse en el territorio, ¿sí? Pero sí introdujeron esclavos negros, ¿sí? Que los traían de África para trabajar en las plantaciones de algodón y tabaco. Entonces sí habían traído esclavos, ¿sí? De África para trabajar, pero no se mezclaron con los indígenas. Entonces ese fue el proceso de colonización, ¿sí? Vinieron para expandirse en el territorio, expandirse en su dominio, en el territorio americano, sin tener relaciones con los pueblos primitivos que habían encontrado acá. Por eso se enfrentaron, tuvieron enfrentamientos hasta concluir en su exterminio, en el exterminio y desaparición de estos pueblos originarios, y la expansión del territorio de los británicos.
Luego tenemos en la calidad de vida de la población, cómo vive su población. Gran parte de la población vive en grandes ciudades, ¿sí? Es decir, en zonas de concentración demográfica, grandes ciudades importantes de millones y millones de habitantes, ¿sí? Como conocemos Nueva York, Chicago, Los Ángeles en la costa oeste, San Francisco, ¿sí? Dallas, Filadelfia, Boston, ¿sí? Son ciudades grandes de millones de habitantes y donde la mayoría de su población vive en estos centros urbanos. Entonces la mayoría vive en zonas urbanas y son urbanos. Luego el crecimiento urbano comenzó en el siglo XIX, ¿sí? Debido a la llegada de los inmigrantes. Recuerden que Canadá y Estados Unidos comenzaron desde la costa este hacia el oeste para expandirse. Por eso las ciudades más antiguas se encuentran en la costa este, en la costa atlántica, ¿sí? Y luego las otras ciudades más nuevas relativamente se encontraban hacia el oeste, pero no por eso menos importantes. Posee una calidad de vida, ¿sí? Una elevada calidad de vida, un gran bienestar económico que llega a la mayoría de la población de sus habitantes, invierten mucho en los recursos educativos, de salud, de vivienda, ¿sí? En cuanto al sistema educativo, gozan de una alta calidad, desde el nivel inicial, desde el jardín de infantes sería, hasta pasando por el nivel primario, secundario, hasta el superior o universitario. Recuerden que en Estados Unidos hay grandes e importantes universidades, ¿sí? Que son pagadas, son privadas, entonces se exige en realidad de una manera que la calidad de la educación, ¿sí? En cuanto al sistema de salud y la obtención del empleo, son accesibles a casi toda la población, ¿sí? Si yo les preguntase ahora dónde quisieran ir a vivir en algún momento de su vida, ¿sí? Tal vez dirían Estados Unidos, o tal vez dirían algún país de Europa. ¿Por qué? Porque son países desarrollados donde es más seguro que la calidad de vida va a mejorar, donde pueden conseguir un trabajo con buen ingreso, ¿sí? Donde los niños tienen una excelente educación, donde el sistema de salud también es de nivel. Entonces son países desarrollados donde la calidad de vida de la población en general es buena, ¿sí? Disfrutan de una excelente calidad de vida. Luego tenemos, en cuanto a la actividad económica de América anglosajona, tiene un alto desarrollo industrial y tecnológico, ¿sí? Y una economía basada en exportación de productos de valor agregado, de alto valor agregado, ¿sí? Son productos industrializados. Exportan maquinarias, ¿sí? Exportan tecnología, como podemos ver acá una fábrica de autos, tal vez, ¿sí? Y tecnologías de última generación. Entonces, por eso también es un país desarrollado, ¿sí? Por la calidad de sus productos y por la calidad de sus trabajos y su industria. Y por último, en cuanto a las características de América anglosajona, podemos ver la religión que profesa su población. La religión con mayor presencia en América anglosajona es el protestantismo, y en Estados Unidos representa el 75% de su población, ¿sí? El protestantismo es una religión que se ha separado de la Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿sí? Por Martín Lutero, donde, entre otras cosas, niega la autoridad del Papa. Entonces es una iglesia, es una religión cristiana porque sigue a Cristo, ¿sí? Tiene la Biblia como uno de sus libros sagrados, ¿sí? Pero entre otras cosas diferente al catolicismo es que niega la autoridad del Papa. Bien, entonces, y en cuanto al nivel o la proporción, si el porcentaje de estas religiones, los protestantes
en general en América anglosajona, representan el 50% de la población. ¿Sí? Casi el 50, 47,7%. ¿Sí? Casi el 50% de la mitad de la población es protestante. Un 30% después católico, ¿sí? Y el 13% es ortodoxo. Y luego el resto de las religiones son menores. Pero los tres importantes, o el más importante, es el protestante, los católicos y los ortodoxos, ¿sí? Como religiones principales que profesa su población. Entonces, esas son las características generales de América anglosajona. Ahora vamos a ver las mismas características, pero de América Latina, ¿sí? Nuevamente los países miembros, los idiomas principales, el proceso de colonización que ha tenido, la calidad de vida de la población, la actividad económica que trabaja, y la religión, ¿sí? Vamos a ver que es muy contrastante con América anglosajona. Los países miembros, vimos que América anglosajona solamente tiene 2 países miembros, mientras que América Latina tiene 20 países, ¿sí? Desde México, pasando por Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, luego con todos los países de América del Sur, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay, junto con las islas también del Caribe, ¿sí? Entre ellas Cuba, Haití, ¿sí? Jamaica. Entonces tiene 20 países miembros de América Latina, desde México hasta Chile, hasta el sur hasta Chile y Argentina. Luego tenemos, en cuanto a los idiomas principales, recuerden que América anglosajona el idioma principal era el inglés y el francés, en gran parte de Canadá. Tenemos en América Latina por lo menos 2 también importantes, el español, ¿sí? Por su influencia de la colonia española, cuando fuimos colonias españolas, el portugués en segundo lugar, no por la cantidad de países en el que se habla, sino por la cantidad de población, porque es la población de Brasil, ¿sí? Por el número de población de habitantes que habla el idioma. Y luego tenemos el francés tenemos acá en la Guyana Francesa y en Haití, ¿sí? En una pequeña proporción, ¿sí? Pero la mayor población habla en español y portugués. ¿Sí? Estos son los 2 principales en cuanto a la cantidad de población y de países que hablan. Luego tenemos el proceso de colonización, ¿sí? de América Latina. El proceso de colonización fue muy diferente al de América anglosajona. En este caso vinieron españoles o portugueses, vinieron militares, grupos importantes de militares, ¿sí? Varones, hombres, acompañados también por sacerdotes, porque la idea de colonizar, el objetivo en realidad de colonizar, era encontrarse con los pueblos originarios, evangelizarlos, colonizarlos, enseñarles el habla española, enseñarles a leer la Biblia principalmente, enseñarles el cristianismo y el catolicismo, ¿sí? Entonces la idea era colonizarlos y educarlos en la fe. Por eso ellos sí se mezclaron, sí tuvieron relaciones con estos pueblos originarios que encontraron acá en el continente. Sí vinieron mujeres, pero estas mujeres fueron traídas para trabajos domésticos, para que los atendieran a los militares y los sacerdotes. ¿Sí? Pero la gran mayoría fueron militares, hombres mayores y sacerdotes, ligados a los conquistadores españoles y portugueses, ¿sí? Por eso hablamos estos 2 idiomas. La existencia de pueblos aborígenes, sí, previos a la conquista española y portuguesa, enriquece fuertemente la diversidad étnica latinoamericana, ¿sí? Porque llegaron, imagínense, españoles, se encontraron con los pueblos originarios, junto con los portugueses también. Luego, como estos vinieron
militares, sí, hombres mayores, se encontraron acá con estos pueblos originarios, tuvieron relaciones porque los cristianizaban, los querían cristianizar y colonizar, se encontraron con las mujeres aborígenes, y acá nació el mestizaje. ¿Sí? El mestizaje es cuando tuvieron hijos entre españoles, al principio españoles y mujeres aborígenes. ¿Sí? Luego tuvieron también muchos, han venido, obviamente posteriormente han venido inmigrantes de la zona de Europa y Asia, ¿sí? Y también aún ha habido un componente africano, ¿sí? Porque los traían como esclavos, también para trabajar en cultivos acá en América Latina. Entonces, ha nacido mestizajes acá, y los tipos de mestizajes que se conocen acá en América es entre el español y una mujer indígena. Si al principio nació el mestizo, entre un español y una mujer negra nació un mulato, ¿sí? Y después entre razas negra e indígena nacieron los zambos. Desde el mestizo, mulato y zambo vienen todos después las generaciones latinoamericanos. Por eso en América Latina nos conocemos muchos por diferentes tonos de piel, ¿sí? Nacidos por este mestizaje, ¿sí? En tonos más blancos, más trigueños, más morochos, ¿sí? Nacidos por este mestizaje, por estas relaciones que han tenido entre diferentes razas. Diferente a lo que pasó con América anglosajones, como les comentaba, que ellos han venido familias, ¿sí? Con la idea de colonizar en el territorio. Si bien han traído población negra, pero solamente fue para trabajo, ¿sí? Como esclavos para trabajar, pero no tuvieron relación alguna como para tener hijos entre británicos y pueblos originarios o negros. ¿Sí? Acá en América Latina sí se ha tenido este tipo de vínculos entre las diferentes etnias que se encontraban acá. En cuanto a la calidad de vida de la población, vamos a ver que es muy diferente también a América anglosajona, porque el grupo etario más numeroso de la población latinoamericana es el compuesto por jóvenes menores de 25 años. Es decir, que América Latina tiene una población joven, ¿sí? Con una tasa de natalidad todavía alta, siendo que América anglosajona, al ser desarrollado, tiene controlada la natalidad, ¿sí? Tiene una tasa baja de natalidad y un alto porcentaje de esperanza de vida, ¿sí? Entonces, América Latina todavía es una población joven, donde tiene la natalidad todavía alta, hay muchos nacimientos, por eso mucha población joven. Solo un poco o un reducido porcentaje de sus habitantes disfruta de una alta calidad de vida, ¿sí? Disfruta de un cierto bienestar económico y social, pero la gran parte de la población de América Latina se enfrenta a condiciones de pobreza, ¿sí? Y estas condiciones de pobreza son las siguientes. Gran parte de la población vive en zonas rurales. Recuerden que la América anglosajona vive en mucha población, 3 partes de la población vive en zonas urbanas, de grandes centros urbanos, ¿sí? En cambio, la población de América Latina vive en zonas rurales, gran parte de la población. Presenta altos índices de analfabetismo y mucha deserción escolar, tal vez por las condiciones de pobreza, tuvieron que salir a trabajar desde muy niños y no han tenido la oportunidad de ir a la escuela para aprender a leer y escribir, ¿sí? Por eso hay un alto índice de analfabetismo. En la imagen vemos personas mayores que tal vez están recién aprendiendo a leer y escribir, ¿sí? Porque no han tenido oportunidad desde niños para aprender estas necesidades de la población. También la población presenta escasez de viviendas adecuadas, ¿sí? Recuerden, una vivienda adecuada es tener la cantidad, según la cantidad de miembros de la familia, necesita cierta cantidad de cuartos o de habitaciones para no estar hacinados, ¿sí? Necesita condiciones de tener una vivienda digna, significa tener todos los servicios disponibles, ¿sí?
un techo seguro, digamos, ¿sí? Porque vemos acá en la imagen casillas, tal vez de tela, de chapa, de cartón, ¿sí? Donde vive toda una familia, ¿sí? Y obviamente las proporciones son mínimas, son muy chicas las casillas donde vive toda una familia, ¿sí? Esta es la escasez de vivienda adecuadas. Luego tenemos alto índice de desocupación también, ¿sí? Como gran parte de la población es joven, ¿sí? Muchos jóvenes han tenido que salir a trabajar desde pequeños y algunos no. Y por ejemplo acá vemos personas mayores tal vez que no pueden conseguir trabajo, ¿sí? Porque todos los trabajos que habrán tenido habrán sido temporales y no tienen un trabajo seguro, por eso hay alto índice de desocupación, ¿sí? Son trabajos temporales, trabajan por mes, por semanas tal vez, ¿sí? Donde no les permite cubrir las necesidades de los ingresos suficientes que necesitan para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y por eso ofrecen servicios, oficios en realidad, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver que dice albañil, acá dice plomero, plomeros, gas, ¿sí? Son personas que ofrecen un servicio temporal, un servicio de oficio, ¿sí? Tal vez albañil, tal vez acá dice yeso y pintura, ¿sí? Para pintar una pieza, una casa. Por eso hay un alto índice de desocupación, no hay trabajo seguro, ¿no? Hay muy pocos trabajos que puedan ofrecerle todos los beneficios que tiene un buen trabajo, tal vez estén bancarizados, tienen boletas donde les representan, donde tienen todos los aportes jubilatorios, algunas veces se jubilan, pueden cobrar una jubilación, las vacaciones pagadas, ¿sí? Donde en tiempos de licencia, en tiempos de vacaciones, puedan seguir cobrando. Eh, También para tener una obra social, ¿sí? Donde puedan tener un servicio de salud. En cambio, todas estas personas que están desocupadas no pueden gozar de todo esto. Y por eso este alto índice de desocupación. Y luego tenemos falta de infraestructura sanitaria, ¿sí? Esta infraestructura sanitaria también está relacionada con las condiciones de la vivienda que no son adecuadas, donde no tienen servicios de agua potable, donde no tienen un baño instalado, donde no tienen tampoco gas, ni gas en red, ni gas con garrafa, ¿sí? Envasado, sino tal vez tengan que hacer fuego para poder cocinar sus alimentos, para poder calentar agua, incluso tal vez no tengan servicios de electricidad, ¿sí? Donde tal vez tengan lámparas o fuego para iluminarse, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de falta de infraestructura sanitaria, estamos hablando de agua potable, ¿sí? Y de baños, de un sistema cloacal, ¿sí? Instalado que se elimine todos los residuos, ¿sí? Entonces vemos el contraste de esta población, porque vemos que la población de América anglosajona, la mayoría goza de un buen nivel de vida, una buena calidad de vida, ¿sí? No así como América Latina, que hay mucha pobreza y mucha población vive en zonas rurales, ¿sí? Y vamos ahora con la actividad económica de América Latina, ¿sí? Es productor en realidad, productor y exportación de materias primas, productor y exportación de alimentos, ¿sí? Vemos por ejemplo ahí varios frutos, ¿sí? Uvas, naranjas, ¿sí? Tomates allá atrás, manzanas, ¿sí? Entonces vemos esta producción de alimentos y de materia prima se encarga América Latina, ¿sí? Obviamente todo lo que necesitan, todas las maquinarias de grandes plantaciones que produce América Latina, las maquinarias lo importan desde países desarrollados como Estados Unidos, ¿sí? Porque Estados Unidos exporta tecnología y maquinaria, ¿sí? Y hacia América Latina. América Latina compra para poder producir todos estos alimentos. ¿Sí? Entonces, la actividad económica preponderante en América Latina es la producción y exportación de materias primas. Vemos aquí las actividades principales de América Latina es
la actividad productiva principal es la agricultura, por ejemplo, que está relacionada con el cultivo y exportación, extracción, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá trigo, soja, ¿sí? De plantaciones, de cultivos, y todos los frutos, ¿sí? Frutales, semillas, oleaginosas, ¿sí? Todo es de agricultura, de cultivo y extracción. Luego tenemos la actividad productiva, la minería, ¿sí? Que está relacionada con los recursos mineros, con la extracción de cobre, hierro, plomo, carbón, zinc. Luego tenemos la actividad productiva, la ganadería, ¿sí? Que también Argentina es uno de los principales productores de ganado, ¿sí? De ganado vacuno principalmente, ganado vacuno, ganado porcino también vemos acá, animales de granja, ¿sí? Es la actividad productiva, la ganadería. Luego tenemos la silvicultura, que está relacionada a la extracción o a los bosques y la extracción de madera, ¿sí? Para la utilización de madera, para la utilización para hacer muebles o cualquier construcción que se utilice madera, ¿sí? Obviamente esto está, eh, el abuso, digamos, o la sobreexplotación principalmente de este recurso, es un peligro también para el medio ambiente, ¿sí? Porque muchos bosques o selvas son disminuidos en su cantidad, ¿sí? Por la sobreexplotación de, de bosques, de árboles, ¿sí? Después vemos que las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Por esta actividad, por la silvicultura, ¿sí? Luego, por último, tenemos la actividad productiva que es la pesca, ¿sí? La mayoría de los países de América Latina tiene territorios marítimos, ¿sí? Salvo Bolivia y Paraguay, que no tienen costa marítima, ¿sí? Todos los países luego tienen costa, entonces pueden practicar esta actividad, ¿sí? La pesca de los recursos marinos. Luego tenemos, y por último, la última característica que vamos a ver es la religión que profesa la población de América Latina, ¿sí? Por cuestiones culturales, ¿sí? Religiosas, la religión que más se profesa es el catolicismo, ¿sí? Recuerdan que el objetivo de la colonización fue evangelizar, ¿sí? A los pueblos originarios también, venían sacerdotes, ¿sí? Entonces, cumplieron su objetivo porque la mayoría de la población latinoamericana es católica, ¿sí? Esos sacerdotes que les hacían que aprendan a leer la Biblia, ¿sí? La historia de Cristo, eh, con, eh, con el centro, como autoridad, digamos, del catolicismo, el Papa, ¿sí? Entonces, han cumplido su objetivo porque la mayoría de la población es católica, entonces, y luego también son evangélicos, ¿sí? Evangélicos, si bien son cristianos, ¿sí? Pero tampoco siguen la autoridad del Papa, ¿sí? Así como los católicos sí, o como el protestante tampoco, ¿sí? Pero la gran mayoría de la población es católica. Vemos acá los países más religiosos de América Latina, ¿sí? En cuanto al catolicismo. Vemos a Paraguay, ¿sí? Colombia, Panamá, Brasil y Argentina se encuentran en el quinto lugar junto con Ecuador como los países más religiosos, digamos que más siguen la religión en América Latina. Bien, entonces esas son las características entre ambos espacios, ¿sí? Entre América Latina y América anglosajona. Espero que ven que los dos son muy contrastantes, ¿sí? No significa que uno sea mejor y el otro sea peor, o uno sea bueno y el otro sea malo, sino que al ser solamente diferentes, ¿sí? Se pueden complementar. Como por ejemplo en estas actividades económicas, para poder producir toda la materia prima que produce América Latina necesita de maquinarias, ¿sí? Esas maquinarias lo importan desde América anglosajona u otro país desarrollado, y estos países desarrollados obtienen los alimentos, ¿sí? Que produce América Latina. Entonces, ambos espacios se complementan. Ven que son bien diferentes, ¿sí? En cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la población, en cuanto al proceso de colonización, fueron muy diferentes. Insisto, no significa que uno sea mejor que otro, ¿sí? Sino solo son diferentes los dos. Y eso hace mucho más variada el continente,
¿sí? Mucho más variado y mucho más rico en conocimientos del continente. Bien, entonces espero que puedan comprender bien, ¿sí? Las dos Américas, América Latina y América Anglosajona. Cualquier duda que tenga o que les surja, ¿sí? Después de ver el video, tal vez les surjan alguna otra cuestión, alguna interrogante, alguna duda, alguna curiosidad, lo podemos conversar en clase si quieren, ¿sí? O me pueden mandar mensaje por la plataforma del colegio, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, ¿sí? Que puedan comprender, y nos vemos en la clase, ¿sí? En clase. Dejo de compartir. Bien, nos veremos en clase, ¿sí? En las clases. Espero que este video también les sirva para aclarar más los conocimientos, porque ahora van a venir los exámenes trimestrales, ¿sí? Para aclarar mucho más y comprender mucho más estas diferencias entre estos espacios, ¿sí? Entre América Latina y América Anglosajona. Cualquier pregunta, nos vemos en clase, me comentan ahí, o si no, me mandan por la plataforma. Hasta luego, saludos.